Bueno, tenemos dos casos. Es un tema de escala también, ¿no? Para construir viviendas, durante toda la historia las viviendas se construyeron sin arquitecto y se construyeron magníficas viviendas. Por lo tanto, aunque hoy sea otro momento histórico, posiblemente se pudiesen construir viviendas sin arquitectos. El arquitecto durante muchos años no fue más que una traba burocrática, que una firma que se necesitaba para hacer una obra. Luego el arquitecto desaparecía, los proyectos se hacían en multicopistas, en fotocopiadoras, y el arquitecto prácticamente no existía, el arquitecto era una firma. Hoy el arquitecto sigue siendo inexistente en muchos sitios. Hay un pequeño grupo dentro del ámbito de la arquitectura que pretende hacer arquitectura, y hay otros señores que firman papeles para que la gente pueda hacer casas. Entonces, eso quiere decir que el arquitecto no es necesario. Yo entiendo que puede ser muy positivo que en una edificación, detrás de esa edificación, esté una persona que tiene una formación sobre lo que son los espacios arquitectónicos y la construcción, y que ayude a mejorar la calidad de esa edificación. Pero para mí un arquitecto no es más que eso. Evidentemente hay edificios que son más complejos, depende de la formación. Vamos a ver, hubo grandes arquitectos, Le Corbusier, estaba hablando, no estudiaron arquitectura nunca, simplemente se hicieron arquitectos. Son grandes figuras de la historia de la arquitectura del siglo XX. Quiere decir que cualquier ciudadano que se forme en el tema de la arquitectura podría definir un edificio sin un título de arquitecto, porque aquí no es que estamos hablando es de títulos de arquitectos, no de la condición de arquitecto de un ciudadano. Si un ciudadano es muy bueno haciendo arte, se le llama artista. Si un ciudadano es muy bueno haciendo arquitectura, se le llamaría arquitecto. Pero lo de los títulos a mí es una cosa que se me hace mucho más difícil de entender. Entonces, lo que sí entiendo es que esos arquitectos que actúen sobre las nuevas edificaciones tendrían que ser gente que actuase con la flexibilidad suficiente como para que los destinatarios de esas edificaciones pudiesen participar también en la definición de la arquitectura que ellos van a usar, y que ese arquitecto fuese su asesor y tuviese la credibilidad suficiente ante sus interlocutores como para que sus opiniones fuesen tenidas en cuenta. Yo recuerdo que en algún sitio leí una frase de Joseph Beuys, que allá por los años 60 o así, donde decía que todos debíamos de ser arquitectos y que todos debíamos de participar en la definición de nuestros ámbitos de vida. Entonces yo creo que eso también es un poco así, pero eso implica educar a la población, educar a los ciudadanos sobre la importancia de la arquitectura y sobre la importancia de los espacios en los que viven. Un arquitecto define los espacios necesarios para el desarrollo de un programa, define cómo se construyen, define cómo se integran en el medio, define las formas que resultan de todo esto, decide cómo va a ser su luz, cuáles van a ser sus materiales. Entonces, todo eso es todo un proceso que empieza con la definición del proyecto y termina con su materialización final. Y esa persona va a trabajar a muchas escalas distintas. Va a trabajar con los grandes espacios o las grandes dimensiones de una arquitectura, y va a trabajar con un picaporte o va a trabajar con un tornillo. Entonces, eso implica
que definir una arquitectura es un proceso, no es hacer un proyecto. Hoy, en la mayor parte de los casos, definir arquitectura es hacer un proyecto que luego lo dirige el constructor. Normalmente el arquitecto no presta dirección a la definición de su arquitectura, porque ya su arquitectura no tiene la calidad suficiente como para necesitar nadie que la defina. A nadie le interesa. Y al destinatario tampoco, porque no tiene conciencia de la importancia que puede tener para su vida la arquitectura. La arquitectura como escenario vital en el que él va a desarrollar su actividad durante toda su vida. Tendríamos que hacernos dos preguntas. Primero, ¿cuál es el gusto de los arquitectos? Segundo, ¿cuál es el gusto de la sociedad? Y es seguro que si tuviésemos que referirnos a la realidad, tendríamos que decir, no, no choca. El gusto de los arquitectos es el mismo que el de la sociedad. Un arquitecto como un policía o como un periodista o como un médico siempre responden al nivel en el que se mueve su sociedad. La mayoría de los arquitectos se mueven perfectamente en ese mundo. Entonces, el gusto del arquitecto es el mismo del gusto de la sociedad. Lo cual no quiere decir que una arquitectura, llamémosle culta, pueda tener conexión con el gusto de una sociedad inculta. Ahí es donde está el problema. El problema es cuando alguien quiere hacer arquitectura en una sociedad que no quiere hacer arquitectura, que simplemente quiere hacer construcción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay una contradicción evidente entre todos los protagonistas de ese proceso. El cliente, el constructor, el arquitecto, el ayudante del arquitecto, el aparejador, y cada uno piensa una cosa distinta y tira por un lado distinto. Entonces, yo creo que puede existir un problema, llamémosle también de gusto entre comillas, entre un arquitecto que quiere hacer arquitectura y el destinatario de esa arquitectura. Ahí el reto del arquitecto está en llegar a hacer de que esa persona que no tenía una conciencia de la importancia de la arquitectura, que no valoraba la arquitectura como tal, llegue a valorar esa arquitectura, llegue a tener conciencia de lo que es una arquitectura y llegue a sentirse satisfecha viviendo en esa arquitectura, porque entonces habremos conseguido un ciudadano más capaz de entender lo que es la arquitectura. A mí me parece que eso es así. Entonces, que existen choques, evidentemente existen choques porque el ciudadano no entiende lo que tú le estás ofreciendo. Si tú consigues que el ciudadano consiga llegar a entender lo que tú te ofreces, al final puede llegar a haber una sintonía total entre los dos. Porque tampoco tenemos que pensar que porque vivamos en un mundo donde la incultura es lo imperante, la gente es estúpida. Y cuando la gente ve algo, algún lugar, algún espacio donde se siente satisfecho, donde se siente a gusto, realmente sabe valorarlo y sabe aceptarlo. Vuelvo a responder de la misma forma. ¿Qué imagen tiene el arquitecto de sí mismo? Yo te podría decir que cuando empecé a estudiar arquitectura había un viejo catedrático de la Escuela de Arquitectura que se llamaba don Antonio Camuñas, que se indignaba con nuestra ropa y decía que un arquitecto debía de ir siempre vestido con traje y corbata porque en cualquier momento podía ser motivo de homenaje. Bien, eso es una visión de lo que es un arquitecto. Era la visión que tenía don Antonio Camuñas, una visión decimonónica en la que el arquitecto era un señor
importantísimo que solo hacía arquitecturas muy importantes. Las otras arquitecturas las hacían los maestros de obras. Por eso yo digo que no necesitamos arquitectos para hacer cualquier cosa. Luego, ¿qué pasó? Las escuelas de arquitectura empezaron a echar unas promociones tremendas de arquitectos, la administración, la burocracia empezó a pedir firmas de arquitectos, empezó a pedir historias que había que legalizar, 40 tonterías, y el arquitecto se convirtió simplemente en un profesional que no era arquitecto, que era simplemente un técnico de los papeles y algo de la construcción. Eran unos proyectos, no hay más que ir a cualquier archivo municipal para ver lo que era la documentación de los proyectos. Aquellos no eran proyectos de arquitectura, y los arquitectos se convirtieron en unos conseguidores, en unos mediadores entre la administración y el señor que quería construir. Ahí tenemos otro nuevo arquitecto. Había siempre unas excepciones que evidentemente querían hacer arquitectura y que además, por mucho que les costase, llegaron a hacer una gran arquitectura. No podemos olvidarnos que estamos hablando de un tiempo en que existieron un Coderco, un Alejandro de la Sota, que existió un Antonio Fernández Alba, que existió gente que hizo una gran arquitectura en nuestro país. Pero ¿qué imagen tenía el arquitecto de sí mismo? Si hablamos del colectivo, una imagen lamentable. Era un señor que ganaba mucho dinero. Cuando los chavales teníamos 15 años y se pensaba que íbamos a estudiar, las madres decían arquitecto, que es una cosa que luce mucho y gana mucho dinero. Esa es la realidad. No hay otra realidad. Y los arquitectos que salían de las escuelas de arquitectura eran gente que salía para lucir mucho y ganar mucho dinero. No creo que dé mucho más la historia. En este momento hay una minoría más amplia de gente joven interesada en la arquitectura y que quisiera hacer arquitectura y no va a poder hacer arquitectura, pero la mayoría sigue ciñéndose a estos parámetros. Son gente que son funcionarios o que son profesores de una escuela de un instituto de dibujo, y que para ellos la arquitectura es algo que es completamente ajeno. Hay una frase que a mí me horroriza, que repiten continuamente los políticos y que ahora ya repite la gente de la calle, que es con la que está cayendo. Bueno, eso es una necedad que le gusta. Los políticos hablan con frases hechas porque no saben hablar de otra forma y utilizan estas historias. Bueno, pues con la que está cayendo, hoy el papel del arquitecto es completamente distinto. Es decir, después de la frivolidad del último tercio del siglo XX, ahora el arquitecto se encuentra con otro mundo. El arquitecto ya no tiene trabajo, ya no es ese señor elegante y bien visto socialmente que ganaba mucho dinero y que además hacía cosas dibujadas. No, hoy el arquitecto va a tener que enfrentarse a una situación social muy difícil. Entonces, en este momento, en el futuro, los arquitectos van a tener que plantearse su actividad de una forma completamente distinta. De entrada van a tener que hacer una arquitectura sostenible, porque no les va a quedar más remedio, porque es que la situación de la sociedad se lo va a imponer. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque muchas veces se habla una arquitectura, ¿qué es una arquitectura sostenible? Porque se habla de arquitectura sostenible y no se sabe de lo que se está hablando. Entonces, tendrá que hacer una arquitectura que se adecue a las necesidades del medio en que está trabajando.
tendrá que hacer una arquitectura que no implique un elevadísimo coste, que le haga trabajar con los materiales más próximos, que le haga pensar en la posibilidad de utilizar materiales industriales no pensados directamente para la arquitectura. Alejandro de la Sota siempre decía, si lo importante es coger un material y tirar de él hasta llegar al extremo, pues el arquitecto va a tener que hacer eso. El arquitecto va a tener que hacer una arquitectura que no suponga un enorme coste de mantenimiento energético, que esté bien aislada, que tenga una relación de respeto con el paisaje, con el medio en el que se integra. Y no van a ser grandes arquitecturas, no van a ser tremendas arquitecturas, no van a ser palacios de la cultura, de la ópera, etcétera, etcétera. Van a ser pequeñas arquitecturas, y arquitecturas que tendrán que ser muy pensadas, muy rigurosamente pensadas, para que esas arquitecturas respondan a las posibilidades y a las necesidades de quien las está encargando. El arquitecto hoy empieza una nueva época, y en esa nueva época va a tener que jugar un papel completamente distinto. Va a tener que ver cuál es el papel de la tecnología. Vamos a ver qué soluciones les damos a los temas. Unas soluciones tecnológicas, hipertecnológicas, o unas soluciones que se aproximen a lo que fue la tradición de la arquitectura, en la que el constructor buscaba las soluciones más racionales, directamente ligadas a la naturaleza, para resolver sus problemas. A lo mejor tenemos que coger de uno y de otro lado para intentar hacer una arquitectura que responda a nuestras auténticas necesidades. Por lo tanto, la arquitectura, a partir de este momento, una crisis que se va a prolongar por mucho tiempo, la poca arquitectura que se haga va a tener que ser una arquitectura completamente distinta, y yo creo que mejor, una arquitectura muchísimo mejor. Leí en una obra de Lorca, aquella que dice: la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía marido. Después sigue diciendo: se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. A mí es una frase que me parece que define perfectamente la actual situación de la arquitectura. Se acabó el tiempo de las superestrellas, y debería de ser el tiempo en el que miles de humildes grillos, que lo que quieren es simplemente hacer una buena arquitectura, aparecieran para definir el medio de una nueva sociedad. Decimos que hay que cambiar el sistema, que este sistema ya no vale, y es cierto, este sistema no vale y hay que cambiarlo. Y con el sistema acabará que cambiar su arquitectura, y habrá que cambiar lo que va a suponer un arquitecto en ese nuevo sistema. Yo creo que un arquitecto en ese nuevo sistema debería de ser ese humilde grillo que sustituye, supongo que Lorca se refería a las luciérnagas, que sustituye a las estrellas, las grandes estrellas, los faroles, el mundo de los faroles, en la definición de una arquitectura para todos, pero una arquitectura en la que todo el mundo se pueda sentir a gusto, se pueda sentir en su lugar y se pueda sentir identificado con nuestro trabajo.